Buenas noches tengan todos ustedes, que el Señor los bendiga muchísimo. Espero que tengan una semana bien linda en el Señor, ¿verdad? Y ya vamos por el capítulo número 11 esta noche, ¿verdad? Esta clase se llama ¿Cómo mantener la liberación? Hemos venido trabajando semana a semana, ¿verdad? Con los pasos, dando pasos para que la persona que está aprendiendo sepa cómo irse conduciendo, ¿verdad? Y quería decirle una cosita. La semana pasada estábamos hablando sobre la liberación grupal y la personal. Y un dato demasiado importante que debemos de tener en cuenta es que la persona, cuando se le hace la sanidad interior, el Espíritu Santo, le tenemos que pedir la ayuda 100% al Espíritu Santo, porque esa persona tiene que perdonar en el nombre de Jesús, ¿verdad? Porque el alma se agrieta, el alma se llena de heridas, el alma se llena de muchas cosas que están ahí, de falta de perdón, de ira, de negatividad. Entonces, uno de los secretos, ¿verdad? Es perdonar en el nombre de Jesús a aquella persona que nos ha hecho daño, a aquella persona que nos ha faltado el respeto, a aquella persona que se equivocó, ¿verdad? Y nos maltrató. Entonces, una de los puntos muy importantes en una sanidad interior es el perdonar en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo ahí va guiando poco a poco, ¿verdad? A limpieza del alma, para que salga los espíritus inmundos si la persona tiene, para que se quiebren las cadenas. Cuando una persona llega a la sanidad interior y llega a la ayuda, llega por algo, ¿verdad? Llega porque tiene estorbos de algo, porque sabe que necesita ser bendecido, ayudado, que necesita ser corregido en algo. Por eso es que consejería, sanidad interior y liberación casi que van de la mano, las tres cosas, ¿verdad? Una cosa va con la otra. Es muy importante que nosotros podamos tener ese conocimiento de lo que para una persona es muy doloroso, para otra puede ser que no signifique mucho, ¿verdad? Cada persona, según sea su historia, su dolor, su luto, su maltrato, ¿verdad? Puede ser que esa persona necesite mucho y hay otras personas que pueden ser que sientan que no es tanto lo que necesitan. Si nosotros vamos a una sanidad interior y la persona no logra perdonar como se debe, entonces quedan puertas abiertas y la persona, claro que puede ser sanada en parte, liberada en mucho, pero si no se le ayuda por la falta de perdón que quedó, es una de las puertas que quedan abiertas para que el espíritu inmundo regrese, ¿verdad? Y tenemos que estar de acuerdo nosotros en que esta persona tiene que ser la persona que ayudamos en sanidad interior, tiene que ir como cuando tú llevas a un niño de la mano para que no se golpee, para que no se caiga, para que no sea golpeado de camino. El Espíritu Santo te va llevando con esa persona, de paso a paso, paso a paso. Por eso no se puede ir en carrera, por eso no se puede ir agitado, por eso nadie puede decir, esta sanidad interior tiene que durar 1 hora o tiene que durar un día. No podemos hacer eso, porque el Espíritu Santo es el que tiene la palabra en todos los sentidos, ¿verdad?
Él es el que tiene la razón en todo, Él es el que nos guía, Él es el que favorece a la persona que está en este momento siendo ayudada y es el guía, el principal, que nos guía a nosotros los libertadores para poder bendecir a esa persona que estamos ayudando. Entonces, tenemos que llevarla paso a paso, porque estuvimos hablando la semana pasada de lo que era la liberación grupal, ¿verdad? Que es cuando hacemos la oración para todos los que hay en un salón y vamos paso a paso como el Espíritu Santo nos va guiando y vamos ayudando a ese grupo de personas, ¿verdad? Pero la personal, ¿verdad? Es muy diferente. La liberación o la sanidad interior a un nivel personal es muy diferente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos va guiando a como la persona va necesitando, ¿verdad? Por eso es que una de las cosas en la sanidad interior hay personas que dicen, o en una liberación, pero yo quiero estar con fulano o con mengano. Eso se me olvidó la semana pasada, compartirlo con ustedes. Mucha gente dice, es que yo quiero que esté fulano. Y cuando se llega a una área en que esa persona tiene que abrir su corazón, cuando usted le pregunta algo, y si esa persona quiere esconder algo o no quiere que esa otra que estaba ahí adentro con él se den cuenta o con ella, entonces miente. Y entonces ya tiene un bache ahí. ¿Ve? Porque es mejor que la persona esté solo con los consejeros o solo con los que están ministrando. Cuando se mete con otra persona, que es que de mucha confianza, que de mucha ayuda, a veces no es tanto ni, porque si tuviera toda la confianza, dice todo lo que se le pregunta, ¿verdad? Y a veces no es tan ayuda, porque aquella persona tal vez, el acompañante que entró, se sorprende con lo que aquel otro dijo. Y entonces el que está hablando se asusta y ya no dijo nada. Entonces el libertador tiene ahí un bache. Ya tiene que ver de qué manera pregunta para que la otra persona conteste con la verdad. Ya es un atraso que se viene. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? La persona tiene que llegar con plena confianza para que el libertador, ¿verdad? Y porque el libertador o los libertadores tienen que saber de antemano 100% que no tiene permiso de andar contando nada de una administración, ni a la mejor amigo, ni a la mejor amiga, ni nada, porque lo que estamos hablando, lo que estamos haciendo, lo que estamos ministrando es el corazón de una persona, de algo personal, de algo muy primordial. No es para que ande de lugar en lugar aquello que nosotros estamos hablando o trabajando en aquella persona, no. Eso solo si el libertador tiene que darle, muchas veces el libertador tiene su autoridad, la mayoría de las veces, su cobertura, su pastor, su autoridad. Entonces, ese pastor es el único que puede, o esa pastora, llegaron del libertador y preguntarle que cómo le fue y por dónde va esa sanidad o esa liberación o ese trabajo que está haciendo espiritualmente con la persona esta X, ¿verdad? Porque se ha dado que ha sido muy manoseado el trabajo de muchos libertadores por culpa de uno, de dos, de tres o de un grupito de personas que tienen una puerta abierta en su personalidad cuando no pueden sostener algo que se les cuenta o se les dice. Y lo digo porque en muchos lugares esto es lo que ha pasado, ¿verdad? Lamentablemente. Entonces, una de las bendiciones más grandes para una persona que vamos a atender es que sepa que es confidencial, su confidencialidad. Una de las cosas
que esa persona tiene que saber es que lo es muy importante para el libertador poder bendecirlo, poder ayudarlo, poder caminar, ayudarlo a salir de ese bache para que camine y que va a ser comprendido y ayudado. Alcahueteado no, comprendido y ayudado sí, ¿verdad? Porque muchas veces la persona está equivocada y cree que la manera que vino haciendo las cosas estaba bien, pero en la sanidad interior y en la liberación viene también la consejería y hay que ayudar a la persona, ¿verdad? A decirle cuando esté equivocada también, poder ayudarla y poder enderezarla, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces, en la sanidad interior es muy importante. No hay liberación si no hay sanidad interior primero. Porque el libertador tiene que saber por dónde viene la cosa. El libertador tiene que saber cuándo aceptó a Jesús, si ya no tiene faltas de perdón. Tiene que tener, como yo les llamo, un perfil primero. Y hablar con esa persona y llevarla paso a paso, para después llegar a la liberación y después saber que ya terminó con esa persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la liberación, la lección de hoy es cómo mantener una liberación. Cuando nosotros llegamos a la oficina de la consejería, nosotros llegamos heridos, llegamos maltratados, llegamos dañados, ¿verdad? Llegamos con miles de preguntas, llegamos buscando respuestas, llegamos preguntándonos con temores qué me va a pasar a mí, si el diablo es real, ¿verdad? Si yo puedo tener un enemigo adentro, oculto, cómo, si ese enemigo va a salir de mí y me va a hacer daño. Hay muchas cosas que la gente se pregunta, y más si es temerosa, ¿verdad? Entonces el libertador tiene que estar preparado para decirle a la persona, ¿verdad? Corregirlo, ayudarlo, guiarlo, hablarle con la verdad, pero con mucha misericordia. Y nosotros tenemos que saber que Jesús es el Señor y que nosotros como hijos de Dios tenemos muchos beneficios, demasiados beneficios. Y que una vez que el Señor nos liberta, una vez que nosotros quedamos limpios, que nuestra alma está sanada, que está limpia, que las grietas que habían por el dolor van cicatrizando. Entonces nosotros vamos sintiéndonos mejor. Eso es un paso a paso. De hecho, que la persona que entró a una sanidad interior y a una liberación, viene así, pero tiene que empezar a subir. Tiene que empezar a verse el fruto, poco a poco. Pero aquí voy, porque la persona que vamos a ayudar en la sanidad interior y vamos a ayudar en la liberación tiene que poner de su parte, porque el libertador hace su trabajo en el nombre de Jesús como un vaso para que el Espíritu Santo trabaje en esa persona que viene lesionada. Vamos a decir eso. Pero después la persona es la que pone de su parte. ¿Para qué? Para mantener esa limpieza espiritual que aquel libertador opera por medio del Espíritu Santo en esa persona, ¿verdad? O sea, entró todo herido, entró lleno de faltas de perdón, entró con un montón de brujerías, entró, etcétera, etcétera. Puede entrar de muchas formas. En el proceso de la sanidad interior y de la liberación, entonces el Señor lo va pasando por etapas. Y la belleza es que a la persona se le van cayendo vendas mágicas,
velos mágicos, que son cosas que están puestas, que no se ven a simple vista, pero que están operando algo espiritualmente en la persona que no la deja ver correctamente, ni actuar correctamente. Entonces Dios va trabajando con esa persona, un paso a paso. Entonces esa persona se va viendo los cambios. Ella va viendo, entra cargadísima y sale de una cita de sanidad interior o de liberación. Sienten ellos o lo experimentan o lo dicen, uy, qué livianito, que me siento muy bien, la angustia se me fue, el dolor menguó, etcétera, etcétera. Porque Dios va haciendo una operación en cada cita que esa persona tiene. Ahora, no es solo eso lo que se le hace a la persona. La persona se enseña a que tiene que orar, se le enseña a que tiene que congregarse, se le da la consejería para que aquello que estaba en lo que estaba haciendo mal, en lo que estaba equivocada la persona, ya no incurra en hacerlo más. Entonces, eso es muy importante, porque si el libertador ayuda a la persona, pero la persona sale de la oficina a hacer lo que ella quiera, entonces le va a hacer daño, porque para eso es una responsabilidad. Cuando la persona va a la oficina de liberación, de la consejería, cuando ya busca el consejo, entonces es porque quiere el cambio, porque quiere la ayuda, porque si no, entonces, ¿para qué va a ir? Si no quiere cambio, si no quiere la medicina, si no quiere la ayuda, entonces, ¿para qué va a ir? Entonces, eso es como una decisión en su vida. Hasta aquí quiero seguir en este bache. Voy a pedir que me ayuden. Ahora, ¿por qué? Voy a eso. La casa vacía tiene que llenarse. Cuando la gente llega hasta aquí de cosas, va con la casa llena. ¿Llena de qué? De faltas de perdón, de heridas, de maldiciones, de decretos que le han lanzado encima, de maldiciones de toda clase, etcétera, etcétera. Lutos, rompimientos, de todo llevan. Muchas personas, la gran mayoría lleva de todo. Entonces, ¿cómo llega? Con la casa. Dice la palabra en 2 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo tu espíritu, alma y cuerpo sean limpios, sean limpios, sanados, liberados, para la gloria de Dios. Entonces, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo sean guardados irreprensibles, sean limpios. En Corintios dice que mi cuerpo tiene que ser limpio y yo tengo que caminar en el Señor de la mejor manera. ¿Por qué? Porque acuérdense cuando venimos nosotros en lecciones pasadas hablando de lo que es Efesios capítulo 4, verso 22 en adelante, cuando está hablando de la naturaleza vieja. Que yo tengo que renunciar a la vieja naturaleza, renovarme en el espíritu de mi mente y ahora sí, tomar la nueva naturaleza, que es Cristo, según Cristo. ¿Para qué? Para que esa sea mi ropaje ahora. Por eso que cuando estamos hablando
de la armadura de Dios en Efesios capítulo 6, ¿verdad? En el verso 10 al 17, vea lo que dice. Estamos ahorita o en esta lección en la versión internacional y dice, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades y contra potestades que dominan en este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales, y por tanto póngase toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual puedan apagar todas las flechas encendidas del maligno, y tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Ve? Entonces, nosotros llegamos a la oficina de consejería y entonces vamos a pedir la ayuda y ahí nos ayudan a ser sanos interiormente y a limpiar nuestro cuerpo y nuestra alma de un montón de cosas que están maltratando. Y si hay demonios, ahí salen en el nombre de Jesús. Mientras tanto, yo tengo que conocer la palabra de Dios, yo tengo que congregarme y yo tengo que empezar a dejar todo el camino que yo venía trayendo. Ejemplo, si yo iba donde brujos, ya no puedo ir más. Si yo era muy habladora, muy maldiciente, muy mentirosa, ya no puedo tampoco. Porque si me están quitando un veneno, yo no puedo salir de una oficina de consejería a tomarme un poco de ese mismo veneno por allá donde no me vean, porque entonces voy a seguir intoxicada. Ahí es donde la persona tiene que saber cómo mantener la liberación y la ayuda espiritual que le están dando. Tiene que ser una persona responsable. Porque hay personas que se les ayuda y quedaron muy bien un tiempito y se fueron, hicieron loco y dijeron que no quedaron bien liberadas. Y quieren maltratar al líder de liberación, al libertador. Cosa negativa esa. Porque no es que quedaron mal liberadas, es que o no sacaron todo lo que tenían que decir, o salieron y vivieron por un tiempo como se debía y volvieron otra vez a las andadas. Porque nosotros en Cristo tenemos muchos beneficios y el Espíritu Santo es fiel 100%. Dios es fiel 100%. Y Él me va a guardar a mí de todo mientras yo sea honesta también. Tengo que ser honesta. En este asunto de la liberación tenemos que entender por qué se le dice liberación. Porque son cadenas, son cárceles espirituales y muchas veces maldiciones, brujerías serias y también demonios que matan. Hay demonios que matan de verdad. Hay unos que entorpecen a la persona, que la molestan, que llegan a quitarle la paz, que llegan a hacerle daño, a meterle temores, pero hay otros que son serios. Ningún demonio es bueno, ninguno. Ninguno hace favores de nada. Ellos están puestos para matar. Dice la palabra en Juan 10:10, que el ladrón no vino, sino para matar, robar y destruir. Y que Jesús vino para dar vida y en abundancia. Entonces yo tengo que tener muy claro eso.
Entonces, aquí está hablando en Efesios, capítulo 6, del verso 10 al 17, que hay un mundo de tinieblas, hay un mundo de maldad, y está trabajando, está operando. Entonces, cuando yo fui a la consejería y a que me hicieran la sanidad interior y la liberación fue por algo, porque yo quería salir de ese bache. Entonces yo ahora tengo que tener responsabilidad de mantenerme sano, de mantenerme libre, ¿ve? Porque yo voy a estar en un proceso. Yo voy a empezar a conocer la palabra. Yo voy a empezar a congregarme. Yo voy a empezar a interesarme por lo que predican. Ahí es donde radica ese cuadernito de apuntes. Hay gente que vea, entra sin nada y se va sin nada. No escribe, no apunta, nada. Y uno en 3 semanas con la Biblia, entonces uno tiene, es muy bonito si usted apuntó los versículos, porque usted puede repasarlos en su casa. Usted puede sacar más todavía de lo que ese siervo o sierva habló. Es muy importante, es muy bonito, porque es medicina para el cuerpo de la persona, medicina. Es muy importante que yo sepa que yo tengo que tener en mi Biblia un cuaderno de apuntes, tengo que andar un lápiz. Tengo que tener todos los días, ojalá todos los días, un tiempo para leer, aunque sea un capítulo de la Biblia, y orar todos los días. Hay personas que no lo hacen. Yo les digo de cada 8, ¿verdad? En la iglesia sí lo hacen. Tienen que hacerlo. Porque llegaron a alabar al Señor, llegaron a escuchar la palabra, llegaron a ofrendarle al Señor con mucho amor. No solo la ofrenda y el diezmo, sino ofrendarle al Señor ese tiempo, donde voy a alabarlo o adorarlo con mucho gusto y gratitud, donde yo voy a ofrendar con mucho gusto y gratitud, donde yo voy a ir a escuchar la palabra con mucha sabiduría. ¿Para qué? Para ver qué me está diciendo esa palabra. Porque la palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos, porque penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y dice el libro de Hebreos que no hay cosa creada que no sea manifiesta ante su presencia. Antes bien, todo aquello está desnudo ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¡Wow! Entonces la palabra de Dios, cuando la estás leyendo, es como un hisopo cuando lavamos una botella. Es como una espada que bendice, que limpia, que parte. Es como una cucharada de medicina diaria. Trae sabiduría, trae inteligencia, trae la gracia, el amor de Dios. Entonces, tenemos la medicina. En la palabra habla de que Dios va a traer sanidad y medicina para un pueblo que está enfermo. Y a veces no escuchamos, a veces no nos importa. Hay personas que no invierten en una Biblia y tienen que invertir porque es la medicina diaria. Una actitud primordial, además de permanecer alerta, es que usted y yo resistamos abiertamente los ataques del enemigo espiritual. No podemos esperar que él arremeta en contra nuestra para salir a la defensiva.
Por el contrario, nuestra posición debe ser ofensiva, como recomienda el apóstol Santiago. Dice él en Santiago capítulo 4, verso 7, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Yo tengo que saber que yo soy hija y que tengo el poder y la autoridad que el Padre me da en el nombre de Jesús. Y que mi boca es un arsenal. Si voy a hacer una guerra espiritual, yo tengo un arsenal. Por eso yo tengo que conocer la palabra, yo tengo que leer la palabra, yo ojalá aprenderme versículos. Bien, me gustan muchos versículos que me sé, que son para guerra espiritual. Esta armadura de Dios que yo tengo que andar todo el tiempo puesta, usted sabe que es Jesucristo mismo. Es Jesucristo mismo, lleno de amor, lleno de misericordia. Si antes mentía, ya no miento. Si antes robaba, ya no robo. Si antes hacía daño, ya ahora trato de no hacerlo tampoco. Y ahí es cambiar lo malo por lo bueno, para irme haciendo fuerte en el nombre de Jesús. Todos los días me voy haciendo más fuerte en el nombre de Jesús. Entonces aquí dice, someterse a Dios. Como soldados de Jesucristo, tenemos asegurada la victoria. Una vez que haya libertad espiritual en nuestras vidas, debemos de caminar siempre tomados de la mano de nuestro Señor. No desprendernos por ningún motivo. Y si viniera la tentación, procurar la oración. Decirle cómo nos sentimos y de qué manera en el Señor, en quien encontramos la capacidad para vencer. Él es fiel. El Espíritu Santo no te va a abandonar. Ahora, no estamos solos. Cuando nosotros estamos ayudando a una persona, esa persona tiene la confianza de escribirnos, de dejarnos un mensaje, de hablar con nosotros para que podamos ayudarla. Porque acuérdense que nosotros le vamos a dar citas a esa persona para atenderla hasta que ya esté bien, hasta que ya no dependa de una sanidad interior o de una liberación, porque ya va creciendo en el Señor y va a llegar a ministrarse, como les dije hoy, que les voy a enseñar ahora cómo se hace. Entonces, yo tengo, vean cómo vamos, ¿verdad? La consejería, la sanidad interior, la liberación, y eso me enseña, ya sanada, ya liberada, ya yo veo mejor las cosas, ya comprendo mejor. ¿Por qué? Porque mi mente va quedando más liberada. Entonces yo voy a buscar la palabra todos los días, voy a orar todos los días. Ya no me voy a sentar a comer así porque así me siento a comer, pero le doy gracias a Dios. El culto tiene varias connotaciones cuando voy a la iglesia. Primero tengo que tratar de llegar temprano. Después llegar dispuesta. ¿A qué? A participar. Como les dije ahora, adorar al Señor. Alabar a Dios. A llevarle la ofrenda de amor que yo le llevo. Porque una ofrenda de alabanza, una ofrenda de adoración tenemos que llevarle siempre. Ahora, una ofrenda de lo que yo tengo para entregarla en la iglesia con mucho amor. Y después, la palabra que viene, entonces me va a ministrar a mí, me va a hablar a mí. Ahí es donde yo, si soy inteligente, pues llevo un cuaderno y un lápiz y apunto para que no se me olvide. Y entre semana voy a estar trabajando
en base a esos versículos, en base a lo que me predicaron, ¿para qué? Para aprender más. Entonces, el Señor me da y yo le doy. Ya ahora sé que es la armadura de Dios. Todos los días, la mayoría de las veces, hemos recibido una sanidad. Y hay algo muy importante. No tenemos que alimentar las obras de la carne. El apóstol Pablo hizo particular énfasis en la necesidad de vivir conforme al Espíritu de Dios y no bajo la sujeción de las pasiones de la carne. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien y son las que están en Gálatas. Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, ira, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu Santo es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas, porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Gálatas capítulo 5, verso 19 al 24. Nosotros tenemos que empezar el camino según el Señor. Porque si yo sigo con las iras y sigo con los enojos y sigo con las gritaderas y sigo con las maldiciones, acuérdese que yo llego con la casa llena, me la limpiaron, me sacaron todo el basurero y entonces ahora ¿qué tengo que hacer yo? Pedirle al Espíritu Santo que me la llene. Ya me sacaron al ladrón, ya me quitaron las maldiciones que yo traía y etcétera, etcétera. Ya me imagino qué montón de entes espirituales. Eso se fue. Entonces ahora yo voy a llenar mi casa con la sabiduría de Dios. Espíritu Santo, guíeme, ayúdeme. Y yo voy a leer la palabra como le dije. Voy a congregarme, voy a orar. Voy a ponerme la armadura de Dios. No voy a tratar de seguirle el juego al enemigo en nada. Como leímos ahora aquí ese versículo que está en Santiago. Me someto a Dios. ¿Para qué? ¿Para qué yo tengo que someterme a Dios? Para poder resistir al diablo y para que el diablo huya de mí. Porque dice someterse a Dios, resistir al diablo para que huya de nosotros. Imagínese usted. Si yo no me someto a Dios, yo no voy a poder resistir nada. Porque el fuerte es Dios. La autoridad máxima es Dios. El que me perdona de todos los pecados en el nombre de Jesús es Dios. El Espíritu Santo para un cristiano se vuelve todo absolutamente. Él nos da la salud espiritual, nos da la sabiduría, nos da los ojos espirituales, nos da la victoria en las guerras espirituales, nos da el discernimiento. Él es el que se encarga de los frutos del Espíritu, se encarga de los dones espirituales. ¡Wow! Él te dice si vas o no vas, cuando ya tú te vas desarrollando espiritualmente. Oye la voz
preciosa del Espíritu Santo. Y te dice si vas o no. ¿Cuándo es que usted puede y cuándo no? ¿Con quién hace usted un negocio y cuándo no lo puede hacer con esa persona? Llámese quien se llame la persona. El Espíritu Santo es una belleza. Y Él sabe por qué nos nutre, nos bendice, nos aconseja, nos habla por el camino que nos lleva, porque Él es Dios. Cuando Jesús dijo que les convenía que Él se fuera, Él iba a dejar otro consolador que nos iba a guiar hasta que Él viniera, como maestro, como consejero, como ayudador, como el arras. La carne, es decir, nuestra naturaleza, va a querer llevarnos a satisfacer las bajas pasiones, a hacerle caso y dejarnos llevar por un torbellino de pasiones, y no va a conducir a otro lado que a que lleguen los enemigos espirituales de nuevo a la casa. Por eso es que hay gente que cree, dice, no, ahora en Cristo yo puedo hacer lo que sea, ya todo me lo perdonaron, ya todo pasó, y llenan la casa de basura de nuevo, que es lo que el enemigo quiere, por supuesto. Porque un cristiano con la autoridad que el Señor le da es un enemigo para el diablo. El diablo le tiene su respeto, le cuento, porque tiene su autoridad. Ya no es común y corriente ese cristiano que va. Antes no era pueblo, pero ahora sí es pueblo. Antes tenía cualquier vestido, ahora tiene un vestido de lino resplandeciente. Ahora es otra cosa. Entonces, cuando uno sabe eso, uno agradece lo que el Señor le da. Ahora, en nuestra condición de hijos de Dios, debemos de permanecer unidos a Él y dejarle que haga su obra en nuestro ser, porque cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo. Ahora ya somos hijos y estamos reconciliados. Él es fiel y bueno. Ahora, cuando le abrimos nuestra vida al obrar del Espíritu Santo, grandes cosas ocurren. ¿La razón cuál será? El apóstol Pablo lo explica magistralmente en su primera carta a los creyentes de Corinto. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu Santo para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría. A otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento. A otros fe por medio del mismo Espíritu. A otros por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos. A otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Primera de Corintios capítulo 12, del verso 7 al 11. Vea la belleza. Ahora, ¿cómo puedo autoministrarme? Primero, en mi oración diaria, en la oración que tenemos diaria, nosotros. La palabra de Dios habla de que es una medicina y que ella está viva y eficaz. La palabra de Dios se hace viva y eficaz cuando usted la lee, cuando usted la atesora en su corazón. Hay mucha gente que tiene la Biblia, unas bibliotas y pequeñitas y grandotas y medianas,
como sea, abiertas en cierta parte que les gusta y la tienen de adorno ahí. Y entonces creen que con eso, que de ahí emana un montón de cosas que no van a permitir que pase nada en la casa o en la persona de ellos. Y eso es incorrecto. La palabra así de esa forma, lo que está haciendo es que es un adorno, no más es un adorno. Y la persona tiene fe en eso, que ese adorno, que ese libro abierto donde a ella le pareció o a él le pareció, va a hacer algo. No, ella así no va a hacer nada. Ella empieza a trabajar cuando usted la lee. Ella empieza a trabajar en su vida cuando usted la obedece. Ella empieza a trabajar en su vida cuando usted respeta lo que ahí dice. Entonces, cuando nosotros empezamos a caminar en Cristo Jesús de una manera responsable, tenemos que tener una Biblia. Nadie nos dice que es una obligación leerla, es que es un deleite leerla. Es un deleite. Entonces, nosotros tenemos que hacerla parte de nuestro estilo de vida. Ok. En la iglesia donde asistimos se habla del ayuno y se habla de la oración. Es muy importante que nosotros pidamos consejo del ayuno, porque nosotros tenemos que aprender a ayunar. Nosotros tenemos que aprender a orar y nosotros tenemos que aprender a leer la palabra, así como tenemos que aprender a congregarnos. Esa es parte de la vida de un cristiano, de la parte de ser de una persona que sigue a Jesucristo, que ama a Jesucristo y que quiere un modelo de vida diferente según la palabra de Dios. Entonces, usted se va conociendo usted mismo se hace un perfil. ¿Qué es un perfil? Un perfil es como una radiografía que te hace un doctor y que llega y te la pone así en la luz y le dice a la persona, ve, aquí tiene una fisura, aquí tiene tal cosa, aquí tiene tal otra. El médico puede hablar de lo que es una cosa de esas, porque él sabe. Un perfil usted se lo puede hacer, usted sabe si se calmó en la ira que tenía, si de verdad perdonó a aquella persona, si tiene faltas de perdón, si es una envidiosa o si es una chismosa, si siguió usted en ese mismo camino que venía, si se le salen palabras feas, si vuelve a ver a una persona con deseo y no puede ser. Entonces, ahí es donde usted se está haciendo el perfil. Hay personas que pueden manejar una autoliberación. ¿Por qué? Porque renuncian. Son personas que se acuerdan perfectamente cuando las ayudaron en la sanidad interior y en la liberación. Entonces, ellas renuncian a eso que está estorbando. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo renuncio a esta manifestación de enojo que me da. Yo renuncio en el nombre de Jesús a estos celos infundados. Yo renuncio en el nombre de Jesús a esta gritería o a estas malas palabras. ¿Me entiende? Yo renuncio a esta lloradera, a esta depresión. Yo renuncio en el nombre de Jesús. Más o menos saben cómo es porque estuvieron en una sanidad interior y estuvieron en una liberación que se les otorgó. Entonces esa persona se mete en oración, empieza a ayunar por lo menos una vez por semana y empieza con seriedad a hacerse ese perfil y no a perdonarse las majaderías, no. Cuando una de las maneras de amarse a uno mismo es perdonarse a uno mismo.
Si usted se ama a usted mismo, usted se perdona en el nombre de Jesús. Usted se perdona la forma de ser, usted se perdona la majadería, usted se perdona en el nombre de Jesús un corazón que muchas veces, ¿qué pasa? Que a todos le decimos que sí y nos pasan cada chasco, cada cosa. Entonces nosotros tenemos que conocernos. Tenemos que aprender a saber cuándo decimos que sí, a cuándo tenemos que decir que no. Nosotros tenemos que saber cuándo yo tengo que darme la oportunidad, cuando aquello me va a hacer daño, cuando a mí me están faltando el respeto para no permitirlo, cuando se quieren abusar de mí. El Espíritu Santo te viene hablando, te viene guiando, te viene diciendo. Entonces tú vas haciéndote ese perfil y tú te das cuenta hasta dónde tú puedes. Y hay algo muy importante. Es bueno orar por una persona, claro que sí, pero si usted no está listo para ir a ministrar a alguien, para ir a hacer una liberación, para ir a orar por una casa, para ir a orar por un bebé que está pasando alguna situación o por un adulto, no lo haga, pida ayuda, pida cobertura de oración o pida ayuda, porque muchas personas se van así y tal vez están en un proceso y entonces en lugar de ser bien para ellas, más bien va a ser una carga espiritual a la que no estaban esperando. El autoministrarse es poner delante del Señor la carga, el dolor, lo que me está estorbando, lo que me está molestando, aquello que me está costando a mí y poner yo de mi parte para cambiar la situación. Y si ya yo lo he intentado y yo vuelvo a lo mismo, entonces sí es tiempo de que yo pida ayuda de nuevo. No tienen que sentirse ni desanimados, ni avergonzados, ni pensar que perdieron nada. No, no, no. Si se necesita la ayuda del profesional o del libertador o del consejero, del pastor, hay que buscar la ayuda, porque muchas veces solitos nosotros no podemos, ¿verdad? Acordémonos que todo es un proceso en nuestra vida. Pero lo más lindo que usted puede tener es saber que el Espíritu Santo lo capacita con talentos, con dones y con frutos, ¿verdad? Que el Espíritu Santo le da ese amor precioso de Cristo Jesús a usted, le da poder y autoridad y le permite avanzar increíblemente, ¿verdad? Dios es Dios y es santo. Él es tu Padre y es tu Señor. Esta lección es una belleza, ¿verdad? Jesús dice en Juan capítulo 15, verso 4, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Procuremos buscar de Dios cuanto más se pueda, permanecer en Él. No se separe de su mano poderosa. Dios hará algo especial en su vida. Es la forma eficaz de conservar la liberación que Dios ha provisto para nuestras vidas. El enemigo vino a matar, a robar y a destruir, pero Jesús vino para dar vida y en abundancia. Se cambia la vida de uno. Yo muchas veces cuando he contado mi testimonio, yo les digo, me preguntan, ¿y cómo se sentía usted? Y yo tengo un ejemplo. De chiquitita había un lugar donde vendían unos tacos increíbles, ¿verdad? Y eran unos chunchones grandes, pero a mí me llamaba mucho la atención que yo abría el papel y entonces el repollo lleno de mayonesa y todo, y yo me comía el repollo y todo, y al final era una tortillita arrollada y adentro estaba la carne. Entonces yo les decía a ellos,
Cuando me preguntaron me acordé de eso. Yo tenía tantas cosas encima que la carne del taco era yo. Entonces tenían que quitarme todo eso de encima porque yo estaba dentro. Eran ataduras, maldiciones, eran un montón de cosas tremendas. Entonces yo me di cuenta la belleza que Jesús hizo conmigo. Y de pasar a una zona de esclavitud a una zona de libertad, fue así. El quitar todas las obras de la carne y aquel montón de cosas horribles y poner dones y talentos y frutos, fue algo bellísimo, notorio, 100%. Entonces llegas a amar a Jesucristo de una forma, pero llegas a honrar al Padre de una manera, a respetarlo, a amarlo, a saber que Él es todopoderoso, que Él es santo, sublime. Es increíble el poder que tiene, la magnitud que tiene, el calibre que tiene, la profundidad, la anchura. ¡Wow! Es increíble. Entonces llegas a amarlo a Él de una manera especial. Y el enemigo ya va sabiendo que eres una enemiga acérrima de Él, porque amas tanto al Padre que querés lo que Él es, lo que Él tiene, lo que Él provee. Y entonces no vas nunca a negociar nada con el enemigo, porque no necesitan nada en ese campo, absolutamente nada, porque con Dios lo tenés todo. Entonces yo te bendigo hoy en el nombre de Jesús. El mal sí existe, por supuesto que sí. Y la sanidad y la libertad también es una belleza y viene de parte de Dios. Y cuando Él dio al Hijo, el Hijo vino y entregó la vida por amor a todos nosotros. Y ese fue tu logro, tu victoria mayor, la sangre preciosa de Jesucristo, que fue derramada con tanto amor por ti y por mí. En esta noche lo bendigo y la bendigo en el nombre de Jesús. Y lo invito a congregarse el domingo. Estamos 100 metros al norte de la Bomba La Castellana, en el segundo piso, a las 10 de la mañana. Ahí estamos para servirle. Muchísimas gracias el que se ha preocupado de mandarme una ofrenda para la iglesia al Simpe Móvil 88 15 46 14. Le agradezco muchísimo por ese corazón dadivoso que tiene. Y yo en esta noche levanto mi mano al cielo y le digo al Padre, Padre, tú eres Dios y eres santo, y tú sabes las personas que están viendo esta clase el día de hoy, y todo aquel que necesita la sanidad y la libertad para que tú la des en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, y esa persona pueda crecer reconfortada y pueda ser más que vencedora en tu nombre. Que el Señor les bendiga. Buenas noches y muchísimas gracias.